Bueno, pues muy buenos días. Vamos a comenzar nuestra plática de los lunes. Este, también he hecho. Bueno, estamos, pues hoy lunes 19 de julio del 2008. Vamos a platicar de la clasificación arancelaria de los artículos incompletos o sin terminar. Muy buenos días tengan todos. Yo soy el vista aduanal Manuel Carvajal. Soy egresado de la Escuela Nacional de Capacitación Aduanera con un diplomado en técnicas aduaneras internacionales en la Escuela de la Hacienda Pública en Madrid, en España. Bueno, pues me gustaría saber de dónde nos visitan. Les pido a favor ahí que conforme vayan bueno, los que van a entrar pues no van a ver, ¿verdad? Pero que vayan poniendo de la ciudad donde nos visitan. Este, y espero, bueno, pues que esta plática sea de utilidad sobre todo. Bueno, pues resulta que cuando estamos en la práctica diaria se nos presentan para su clasificación ciertos artículos que se presentan incompletos o que se presentan sin terminar. La legislación internacional está incluido en una regla general interpretativa, en la regla 2, inciso A, que no es la regla segunda, sino la regla 2, inciso A. Y esta regla dice que cualquier referencia a un artículo incompleto o sin terminar alcanza, salvo disposición en contrario, ¿verdad?, a los artículos completos o terminados. En general, bueno, pues un artículo incompleto es un artículo que le faltan algunas piezas para que pueda ya comercializarse o utilizarse, ¿verdad? Y, y la legislación eh, restringe en qué casos podemos clasificar como artículos completos o terminados los artículos incompletos o sin terminar. La restricción está en dos condiciones. La primera es que presente, que este artículo incompleto o sin terminar presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Entonces, esa es la primera condición. La segunda condición o restricción es que ese artículo en el estado de incompleto o sin terminar que se presenta no esté incluido en una partida o comprendido en alguna partida de la nomenclatura. Entonces, haciendo a un lado esas dos restricciones, o salvando, mejor dicho, esas dos restricciones, pues vamos a clasificar en la misma partida que el artículo completo o terminado, los artículos incompletos o sin terminar. Se consideran no solamente artículos incompletos los artículos que constan de varias piezas y a los cuales les faltan algunas de ellas. También se consideran artículos, y aquí específicamente son artículos sin terminar, los esbozos. Los esbozos son artículos que sin ser utilizables todavía para lo que fueron diseñados, ya presentan la forma o el perfil del artículo completo terminado. Aquí la legislación dice claramente, si el artículo sin terminar, estamos hablando de esbozos, ¿verdad? Si el artículo sin terminar no presenta la forma o perfil del artículo terminado, entonces no lo vamos a poder clasificar en la partida del artículo terminado, lo tenemos que clasificar pues tal vez como de acuerdo a la materia constitutiva, ¿verdad? Si es de metal, si es de madera, etcétera. Pero aquí estamos hablando de forma en los esbozos. En la otra categoría de artículos que podemos clasificar con los artículos completos o terminados, pues les faltan algunas piezas, algunos tornillos, etcétera. Vamos a poner como ejemplo un motor eléctrico. La técnica de clasificación, digamos, en estos casos es que establezcamos cuáles son las características esenciales del artículo completo o terminado y luego comparemos las características del artículo que estamos clasificando contra esas características que determinamos.
Entonces, volviendo al ejemplo del motor eléctrico que tenemos clasificado en la partida 8501, ahí vamos a clasificar los motores incompletos que presenten las características esenciales del motor eléctrico. Siguiendo la técnica que especifique, pues vamos a establecer cuáles son las características esenciales del motor completo. Los motores eléctricos tienen para poder convertir, para poder hacer su trabajo, ¿verdad? De convertir la energía eléctrica en energía mecánica, necesitan de un rotor que va a estar girando dentro del campo magnético que genera el estator al momento en que pasa la corriente eléctrica por ese estator. Digamos que fundamentalmente son esas dos las características esenciales. Para que ese conjunto se mantenga unido, pues se requiere una carcasa, y luego ya dentro de los otros elementos que tenemos en el motor, pues tenemos las escobillas o carbones, tenemos un conmutador, ¿verdad? Que es el que va a permitir que el motor no esté girando 180 grados para un lado y 180 grados para el otro. El conmutador lo que hace es conmutar, ¿verdad? La polaridad de la energía eléctrica para que el motor gire los 360 grados. Y pues algunos cables, etcétera. Entonces, en mi opinión, con el hecho de que se presenten el motor, ¿verdad? En este motor, con que se presenten el estator y el rotor, pues ya reuniría las características esenciales del motor completo. En estos temas, en ciertas partes de la nomenclatura, pues se presta a controversia, ¿no? Ese tipo de razonamientos. Sin embargo, repito, en mi opinión, con eso sería suficiente para que clasificáramos el motor como un motor completo. Hay varios ejemplos en otro tipo de mercancías. Por ejemplo, pues aquí viendo mi camisa, una camisa que se presente sin los botones, pues ya presenta las características esenciales de la camisa, le hacen falta los botones, entonces la tendríamos que clasificar como una camisa completa o terminada, ¿verdad? En el capítulo 61 o 62, dependiendo del tipo de tejido que utilicemos. Bueno, entonces, en general, así es como funciona esa regla, ¿verdad? En resumen, tenemos que establecer cuáles son las características esenciales del artículo completo terminado y comparamos esas características contra las características que establecimos en nuestra mercancía. Ahora, dijimos que esta regla se puede aplicar siempre y cuando no haya disposición en contrario. ¿Qué debemos entender por disposición en contrario? Pues al texto de las partidas o alguna nota de sección o de capítulo. Si ustedes ven en su tarifa la partida 9108, vamos a encontrar que ahí están clasificados los pequeños mecanismos de relojería, pero ahí solamente podemos clasificar pequeños mecanismos de relojería completos y montados, de tal manera que no podemos decir, bueno, por aplicación de la regla 2, inciso A, voy a clasificar ahí un motor o un mecanismo de relojería, perdón, un pequeño mecanismo de relojería sin terminar, porque sería contrario al texto de la partida. Entonces, así es como funciona esta regla. Es muy importante que esta regla tiene una segunda parte que vamos por cuestiones de tiempo, vamos a analizar en la siguiente plática, que es el tema de los artículos que se presentan desensamblados. Y al final de la regla, pues esta permite que clasifiquemos en la misma partida del artículo completo o terminado los artículos incompletos o sin terminar y los artículos que se presentan también desensamblados o que nunca han sido ensamblados. En la nomenclatura se utiliza la palabra montados, ¿no? Entonces, aquí lo que tenemos es que vamos a tener ciertos artículos que, sobre todo en las aduanas, donde se
donde hay el trabajo de maquila, ¿no? En la frontera mexicana, en la ciudad mexicana fronteriza, se presentan mucho este tipo de casos. En el régimen de maquila, bueno, pues ya sabemos que se sigue un régimen especial, sin embargo, a fin de cuentas, la clasificación de la mercancía tiene que ser hecha. Y eso, el régimen de maquila, bueno, pues es independiente al régimen que tenemos que seguir en la clasificación arancelaria de las mercancías. Entonces, dicho esto, bueno, pues es muy importante que tomemos en consideración eso. Cuando estamos en controversia respecto a si un artículo presenta o no las características esenciales del artículo completo o terminado, nos podemos pasar horas discutiendo si el artículo lo vamos a clasificar con el artículo completo o terminado o no, si no seguimos un método. Y como decía yo, pues ese método es primero, lo primero que tenemos que hacer es establecer las características esenciales del artículo completo o terminado. Si no partimos de ahí, nos podemos pasar horas discutiendo o analizando si vamos a dónde vamos a clasificar el producto. Bueno, entonces los sigo invitando a que me anoten ahí en el chat, por favor, de qué ciudad nos acompañan. Bueno, pues este fue nuestro tema de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Vamos a continuar con este tema de la regla 2, inciso A, el próximo lunes. Vamos a terminar la segunda parte y luego cómo funciona la combinación de la primera y de la segunda parte de la regla. Si les gustó esta plática, bueno, pues les pido de favor que le den like, que le den el famoso like, que la compartan y vamos a tener un curso el día 28 de julio relacionado con la clasificación arancelaria en el capítulo 84. Entonces, les voy a anotar aquí en el chat dónde está la información. Ahí van a encontrar todos los datos para, perdón, es así, todos los datos para que se puedan inscribir al curso. Se inscriben en línea, el curso es en línea en vivo y vamos a revisar qué sucede en el capítulo 84 para clasificar ahí las mercancías. Bueno, pues les agradezco mucho su participación. Espero que me acompañen el próximo lunes y estamos en contacto. Que tengan una muy buena semana, un muy buen inicio de semana. Hasta pronto.